Mesa de Periodistas. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Y como les había comentado, también se encuentra con nosotros Juan Posada, asesor científico de Fundación Marviva. Buenos días. Muy buenos días. Y también con nosotros Tania Arosemena, asesora legal de Fundación Marviva. Muy buenos días a todos. Y pronto también nos estará acompañando Sabrina Bacal, así que también tenemos mesa llena. Bien, para empezar, Fernando. Bueno, muy bien. Aquí siempre queremos escuchar las voces de instituciones como Mar Viva, que tienen además una larga trayectoria en defensa de nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio, particularmente nuestro patrimonio marino. Por eso lo hemos invitado esta mañana y queremos con ustedes ver el tema de un desarrollo que se ha propuesto en la provincia de Chiriquí y que estaría afectando sobre todo una importante zona de manglares hasta ahora protegida. Cuéntenos cómo va la historia. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas, los televidentes. Sí, la Fundación Mar Viva ha estado dándole seguimiento a un proyecto conocido como Puerto Barú en el área de Manglares David. El área de Manglares David es un área protegida que en estos momentos todavía no ha sido delimitado sus límites, que está pendiente un plan de manejo, pero hay este empuje muy fuerte hacia un desarrollo que no solo incluye un puerto, una marina, temas residenciales, temas incluso por ser transporte, hay sitios de disposición de combustibles, o sea, toda una serie de cosas de ensueño incluso que realmente la Fundación entiende que el desarrollo es importante, es más, los grupos ambientalistas, cuando nos involucramos en este tipo de temas, definitivamente nos preocupamos porque haya esa sostenibilidad. Y gracias a este espacio de Mesa de Periodistas TVN, a los medios de comunicación que hacen llegar esta información, estuvimos ayer incluso con grupos ambientales de Chiriquí, organizaron un conversatorio en el cual explicamos un poco cuáles son los impactos ambientales. A ver, ¿qué nivel de protección, vamos a decirlo así, vamos a decirlo de esta manera, ahí estamos viendo imágenes del lugar, tiene esta zona? O sea, ¿hay algo que diga este es un área protegida? Sí, es un área protegida de carácter municipal establecido en Gaceta Oficial en el año 2007 y en el 2013, Ministerio de Ambiente, en aquel momento Autoridad Nacional del Ambiente, le solicita a una ONG aliada, Conservación Internacional, junto con otras organizaciones que lo acompañaron, a elaborar el plan de manejo. El plan de manejo se entregó al Ministerio de Ambiente, quedó claramente establecido que había que sanear los límites del área protegida, se estableció cuál era la figura de protección que tenía la zona. Sin embargo, desde ese entonces, 2014, no se ha aprobado el plan de manejo. Es decir, hay una mora que obviamente afecta la motivación por la cual el área protegida fue creada en el año 2007. Pero, a ver, la inmensa mayoría de las áreas protegidas en este país no tienen plan de manejo. Yo me sorprendí cuando visité la mina de cobre en Donoso y descubrí que el área protegida, me enteré que el área protegida circundante, o sea, en el que está enclavado a la mina, no tenía un plan de manejo. Yo no sé si lo tiene ahora mismo, pero cuando yo fui no lo había. Entonces es un problema serio que tiene nuestra institucionalidad ambiental de declarar áreas protegidas y después no dice cómo protegerlas, por decirlo de alguna manera. Así es. Ahora, no teniendo este instrumento, ¿qué está en peligro con esta propuesta de desarrollo? Porque tengo que decir, para hacer el balance, que nosotros no nos oponemos al desarrollo o a las inversiones. Lo que sí nos oponemos es que estas se hagan en perjuicio del medio ambiente. Entonces, ¿qué está en peligro o por qué
debemos estar alerta frente a cualquier tipo de decisión que se tome con respecto a este lugar? Sí, igualmente Marviva es una organización ambiental que no se opone al desarrollo, pero siempre y cuando este se haga de una forma sostenible y responsable. En este caso, la vocación de Manglares de David es conservación, ¿verdad? Y en el plan de manejo se establece una zonificación donde se permiten ciertos usos, otros son sitios exclusivamente para conservación, y el área particular del proyecto queda en una región que se denomina dentro de ese plan de manejo zona de amortiguamiento, pero que está contiguo al área protegida. Y las embarcaciones, para que lleguen hasta el puerto, tienen que atravesar el área protegida. Entonces, ciertamente los promotores dicen, donde vamos a desarrollar el puerto no hay manglares. Es verdad, pero para que los barcos puedan llegar, se necesita hacer un dragado del canal, ¿verdad? Un canal de aproximación. Un canal de navegación hasta el sitio, un dragado que va a ser permanente en el tiempo, ¿verdad? Y eso sí, nosotros nos preocupa esa actividad por las consecuencias que va a tener. Frente al donde se va a desarrollar el puerto, la anchura que hay allí es de apenas unos 160 metros. El promedio que en el proyecto se habla de la anchura del canal de navegación es 500 metros. Entonces, allí hay un dragado. Ese dragado, hay riesgo serio de que debilite la estructura que da sostén al manglar. Sí, entonces, el fondo marino. Claro, entonces, y luego el producto de ese dragado tiene que colocarse en un área, que en este caso no es en alta mar, es muy cerca del área protegida. Luego hay generación de ruido. Este puerto va a almacenar combustibles, ¿verdad? Para el movimiento de esos productos. Y eso también representa un riesgo. O sea, ojalá todas las cosas salieran bien, pero ya sabemos que... Entonces mi pregunta es, ¿esta inversión no se puede hacer de forma sostenible? Es que eso, pregunto yo, desde mi ignorancia. Es que algo importante... ¿O se puede hacer en otra parte? O sea, ¿por qué hacerla allí? Exactamente. Cuando hay otras partes, está Puerto Armuelles, que ya un estudio del Estado panameño ya había determinado que era el sitio apropiado para desarrollos portuarios, porque allí no hay necesidad de dragado, hay un calado suficiente. Y ya hay un puerto. Maltrecho, pero hay un puerto. Exacto. Entonces, ¿por qué hacerlo allí? Siendo eso un área protegida. Yo precisamente sobre ese tema quería versar un poco para localizar a las personas que nos están escuchando en la radio en este momento. Estoy viendo ahorita mismo un mapa de David, ¿no? Tenemos Al Ángel, Las Lomas, Hualaca, etcétera, y la verdad es que hay un impresionante manglar localizado en el sureste de David, muy cerca a la ciudad. La verdad, hasta ahora que veo el mapa con detenimiento no había captado que de hecho el manglar toca la parte sur de la ciudad de David. Hábleme un poco de este manglar, su situación, qué vive ahí, qué está pasando, cuáles son los servicios ecosistémicos que está dando. Sí, fíjate, en líneas generales los manglares ofrecen enormes servicios ecosistémicos. Son protección de la costa, capturan CO2, producen oxígeno, es refugio de flora y de fauna. Mucha de esa fauna tiene importancia comercial para los pescadores que operan allí en la zona. Y los manglares son la maternidad de las especies marinas. Exacto. Es la sala de maternidad. Como dice el profesor Ángel Vega de la Universidad de Panamá, es el Santo Tomás de los peces, ¿no? Particularmente de los tiburones. Allí también hay una importante población residente de delfines nariz de botella, de la cual dependen también la comunidad que lleva a turistas a hacer avistamiento de ellos. En las aguas afuera de estos manglares hay ballenas, que también es un atractivo turístico. Entonces, todo eso va a ser afectado por el tránsito de las embarcaciones. El estudio de impacto ambiental reconoce todos esos riesgos, los reconoce. El estudio de impacto ambiental del proyecto. Del proyecto, reconoce todas esas situaciones y dicen, bueno, están allí para ser manejadas. El asunto es cuando no las puedo manejar, ¿verdad? Y solo para entender, este desarrollo según lo que... te interrumpí, disculpa. No, para nada. Este desarrollo según lo que tú describes es bastante grande, ¿no? O sea, estás hablando de temas residenciales, que si las lanchas, que si lo otro. ¿Dónde precisamente va a estar localizado?
para alguien que no quizás no tiene en mente bien la En el, geografía de en, el, David? en el área de Puerto Cabrito, un estuario. Entonces imagínense, las venas. El O sea, estuario de un río. el estuario de un río. Entonces tiene zigzagueante, hay que drenar y hay que realmente dragar una cantidad muy importante de material, de fondo marino, y esto es constante. O sea, tenemos la experiencia del canal y esto realmente no termina. Para nosotros es vital, hay algunas tomas, pero los que viven en Chiriquí son conscientes de esa biodiversidad, de esa riqueza. Gracias a Wetlands y gracias a Benny Wilson pudimos ver aves. O sea, la riqueza, lo que pueda ofrecer en actividades turísticas y también en el tema de la concha negra. Hay mucha explotación de concha negra, mujeres pescadoras, que al final Que se hace de forma artesanal. este recurso no es impactado, no solo los movimientos del buque, hay vibraciones, afectan las conchas. Nosotros vemos puertos y hay derrames, inevitablemente hay algún tipo de derrame, entonces va a afectar a estos ecosistemas. En estos momentos a la Fundación Mar Viva está haciendo un llamado al Ministerio de Ambiente para la evaluación de este estudio de impacto ambiental y que no otorgue una viabilidad ambiental, porque no tiene sentido que se adopte este tipo de infraestructura y más cuando en estos momentos incluso el gobierno de Panamá ha aplicado a fondos Exacto. internacionales para desarrollar la planificación espacial marina. Aprobamos una política de los océanos. Y amplió el tamaño de su área protegida en materia marina, Claro. marino-costera. Claro, entonces el tema de la planificación aquí, pensemos en Chiriquí, recordemos, hace 30 años yo recuerdo pasar en Chiriquí por los ríos antes del tema del desarrollo de las hidroeléctricas. Pensamos que inofensivamente no pasaba nada, pero no se planificó y a la larga hay problemas de ríos secos y que definitivamente se perdió una riqueza que puede ser explotada. Los servicios que presta el manglar pueden ser aprovechados, pero es importante que esto no se apruebe de una forma tan apresurada, tan fragmentada, que a la larga la gente puede decir, bueno, es que es un peladero, pero tenemos una política de humedales, tenemos convenciones internacionales que llaman al país a restaurar los ecosistemas de manglares. ¿Qué tan fácil es restaurar el peladero que de repente en el estudio de impacto ambiental sugieren vamos a repoblar manglares y no sabemos dónde los vamos a repoblar? O vamos a hacer un puente por encima de los manglares y no sabemos qué altura tienen los manglares. O vamos a intervenir en una zona donde hay delfines, donde nacen tiburones, donde las ballenas crían, pero ¿saben qué? Hicimos un estudio de impacto ambiental, pero no hicimos un estudio de cómo va a afectar esos ruidos a esas especies. Que simplemente en una de estas explicaciones del proyecto nos decía un especialista que bueno, pues si hay sonido, lo que va a pasar es que se van a mudar. Entonces, todas estas ballenas que van a nacer, que tienen cédula 4 alrededor del mundo, que no solo se preocupa en Panamá, sino en la región, porque el mundo nos mira. Realmente Panamá se está vendiendo y tenemos una política nacional vinculada que somos un hub verde-azul. Entonces, si somos un hub verde-azul, decisiones como este desarrollo portuario deben de tomarse de una forma seria, integral, y en estos momentos está en manos del Ministerio de Ambiente tomar una decisión sobre la viabilidad ambiental de esta obra. Yo solo quisiera comentar que, insisto, estoy viendo el mapa aquí, me parece muy importante entender dónde esto está y cómo se ve, y usted me corregirá, estoy viendo que esto es 40 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho, o sea, un manglar sustancioso, por así decirlo, Sí. es grande. Los manglares en Chiriquí representan el 30% de la cobertura de manglar Wow. del país. Y según lo que usted me está diciendo, esto lo estarían construyendo casi que en el corazón del manglar tirando hacia tierra firme. O sea, que de verdad hay que como que entrar un poco al manglar para llegar a este desarrollo portuario. Está en, como dice Tania, dice un peladero, un herbazal. Allí no hay proliferación de manglar. Sin embargo, tiene que atravesar todos los O sea, los canales de barcos manglares. pasarían por ahí y afectarían todo. Exacto. Y la figura de zona de amortiguamiento es justamente para que actúe como buffer para evitar que las actividades económicas que se desarrollan en la periferia del área protegida no impacten el área protegida. Entonces, pero si yo estoy haciendo una actividad que tiene muchos riesgos dentro de la zona de amortiguamiento, entonces ese efecto amortiguador ya se pierde. Entiendo. Entonces, esa es la preocupación.
Este tema me parece tan interesante porque combina tanto el factor puerto, ¿no? Y logística y la promesa de este país, como aquí hemos hablado del tema del movimiento de la carga a través del mar, etcétera, pero también la biodiversidad, la riqueza futura. Yo solo quisiera confirmar si tengo a Sabrina Bacal también presente. Sabrina, ¿me escuchas? Todavía no está conectada. Sí. Ah, sí. No, de hecho sí la escucho. Ah, ya. Buenos días, Sabrina. Bienvenida a Mesa de Periodistas. Estoy escuchándolo muy atentamente, pero como no estuve al tanto de las primeras preguntas, no quiero repetir. Claro, pero hay quizás algo que quieras comentar, una pregunta breve que tengas, no quisiera que no tuvieras la oportunidad de No, preguntar. Bueno, quiero seguir escuchando. sencillamente para seguir, entonces me gustaría preguntarte a ti, Tania, un poco el tema de la protección, la ejecución de la protección legal, lo que viene ahora, pues, ¿no? Porque evidentemente hay un interés de que se desarrolle este proyecto, hay un interés de que no se desarrolle. ¿Y qué pasa cuando, cómo es una fuerza estática se encuentra con una fuerza irresistible? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Bueno, esperaremos la decisión que tome el Ministerio de Ambiente en cuanto a la viabilidad ambiental o no de la obra. Al tener una decisión en firme, obviamente eso da la posibilidad de analizar, señores, la legalidad de esto, los convenios internacionales, los compromisos. Eso va a seguir funcionando. Tenemos experiencia en el país. Hay muchos estudios de impacto Pero ¿y qué ambiental. dicen los chiricanos? A ver, porque yo he escuchado tanto sobre la forma en que languideció económicamente Puerto Armuelles, que era un polo de desarrollo natural, que tenía un puerto de exportación de bananos, etcétera, pero que ha ido decayendo. A Puerto Armuelles lo declararon zona libre o algo así, o crearon una zona especial de Puerto Armuelles que no ha funcionado. O sea, con Puerto Armuelles se han hecho cosas en la ley o en el papel interesantes. Creo que ahora entró la empresa Del Monte, en fin. También en Puerto Armuelles además hay una cierta vocación laboral por la tradición desde finales del siglo XIX, por allá, cuando se establecieron las bananeras en nuestro territorio. Entonces, el gobierno, el Ministerio de Ambiente, las autoridades y los chiricanos, que me parece que son importantes, que tienen que ver con el propio, y los chiricanos han estado pensando y lo han estado pensando con mucha seriedad cómo desarrollar y planificar el desarrollo de la provincia. Ellos tienen varias instancias que debaten estos asuntos. Pero ¿qué piensan los chiricanos? Eso es sumamente importante y aquí debo de reconocer que aunque no sea cédula 4, realmente hay un clamor por el empleo, hay un clamor por la reactivación económica. Eso lo entendemos. Pero aquí lo que estamos viendo y viendo más allá, señores, pensemos en el tema del agua, en el tema de la gestión de los desechos. Nos hablaban en el foro hace unos días, alguien preguntaba, ¿y las aguas subterráneas? Y hay un límite. Entonces, intervenimos en una zona que realmente puede ser apta para otras cosas y puede haber una intervención de otra forma que genere a la larga y haya una sostenibilidad de las cosas y las personas puedan desarrollar sus actividades. Y este desarrollo portuario quizás se pueda mover a un área como Puerto Armuelles, que incluso desde el 2004 JICA hizo y hay un tema de carretera, aeropuerto, o sea, el tema de la refinería y el mismo calado. O sea, porque el tema de también extraer, se habla de que todo este material va a ser un poco depositado en las afueras, pero no es en alta mar. O sea, lo ideal sería en alta mar, pero imagínense qué costoso es sacar y dragar y acá los que pueden vivir o pueden haber visto cerca del área. Se va a depositar en el océano, no en tierra firme. No, se va a depositar en el océano. Entonces, aquí también hay un fenómeno interesante. Hay erosiones, o sea, los buques transitan y entonces los manglares están a los lados, los manglares realmente van a ser impactados y es un área que protege. Entonces, sí, la población, lo que nos preocupa a las organizaciones ambientales es que hay mucho mensaje de todo lo bueno del puerto y realmente hay poco mensaje que haga énfasis en, señores, ¿y cómo vamos a resolver el tema de la gestión de los residuos? ¿Y cómo va a haber el tema del agua? ¿Y qué va a pasar, señores, con el tema de los pescadores? Porque si bien es cierto, la empresa ahora puede decir, son buques pequeños, son buques con contenedores, son buques que van a tener graneles, son buques que van a tener químicos. Y los pescadores van a intervenir. Y lo vemos, o sea, entre el paso de un buque y un pescador a una orilla, obviamente quien va a tener prioridad va a ser los buques.
Y eso quizás no lo estamos viendo a un largo plazo. Se va a perder. Es una zona realmente, como dice, de cría, de nacimiento de especies comerciales, también de nacimiento de especies que son en la cima de la cadena, garantizan la calidad de los ecosistemas como los tiburones. Y al ser este tipo de intervención que se apruebe tan a la ligera, realmente nos va a costar más. Y el tema allí es que no solo va a pagar la población chiricana, sino que si las reglas del juego no son claras, hablamos de seguridad jurídica. Entonces, ¿qué seguridad jurídica se da? Si al menos estamos en un estuario, Panamá no tiene normas de calidad de los estuarios. Panamá, la última norma que se aprobó fue una norma de calidad para aguas de uso recreativo continentales. Panamá también debería tener normas para el pago del derecho del uso del agua de embarcaciones que transitan. Claro, Esto la es protección del ganancia agua, para eso es ganancia supuesto. para el país. Estaríamos en mejores condiciones. Entonces, vamos a aprobar esto sin tener bien la casa con las mejores condiciones para remediar la situación y bueno, va a generar impacto. Los estuarios son, para hablar en términos poéticos, el sitio en el que los ríos se encuentran con el mar. Entonces, el estuario arroja materia orgánica que arrastra desde las cordilleras a lo largo de los ríos, que las especies van a alimentarse en la desembocadura de los ríos. Son lugares realmente hermosos, mágicos, Como una por decirlo de alguna cornucopia. manera. De manera que yo, sin haber estado en ese estuario, yo salgo en su defensa. Sí. Yo quería... Sí, quería comentar algo justamente por la Por favor. opinión de los chiricanos, ¿no? Que usted decía. Yo estuve examinando las notas a favor o en contra que fueron presentadas por la sociedad civil de Chiriquí ante el Ministerio del Ambiente y encontré que hay 30 notas a favor y 16 en contra. Lo curioso es que de esas 30 notas a favor, 23 hacen referencia a la importancia para la generación de empleo, ¿verdad? Mientras que y vienen otros elementos más, pero son muy cortos: generación de empleo, reactivación económica, etcétera. Las dudas del proyecto son las 16 notas que se oponen, son 22 dudas razonables que existen por parte de la comunidad sobre el impacto que va a tener este proyecto. Entonces, ante una expectativa de generación de empleo, de reactivación económica y una incertidumbre sobre las consecuencias que este proyecto va a tener sobre un área protegida, aquí el Ministerio del Ambiente tiene que, es el que tiene la mayor responsabilidad a la hora de decidir la viabilidad de este proyecto o no. Marviva recomienda que no se le otorgue la viabilidad ambiental a este proyecto. ¿Tú también quieres decir algo? No, y algo importante también. Se nos acaba el tiempo. Sí, independientemente de medidas como vamos a hacer un centro de protección en manglares, los televidentes han podido ver unas tomas espectaculares de especies, de fauna, de flora. No es lo mismo tirar abajo y de repente impactar y que esos animales estén fuera y que al final tengamos que hacerlo artificialmente o generar estudios cuando lo podemos hacer ahora mismo. Entonces, de verdad, agradecemos a los medios de comunicación siempre por mantener al tanto a la población de estos temas. Agradecemos a las organizaciones ambientales de Chiriquí y a todos los que han aportado y que vamos a seguir aportando y dando seguimiento a este puerto. A pesar de la escasez de tiempo, sí me gustaría darles como 15 segundos a cada uno para que dé sus planteamientos finales, mientras que los van pensando para aprovechar el tiempo. Yo solo quería aprovechar y comentar que un tema que se ha estado desarrollando bastante ahora es el tema del capital natural. Y las líneas de financiamiento a futuro para los países van a depender en gran medida de la capacidad de esos países de preservar y proteger sus ecosistemas, porque lo más valioso que le van a entregar los países al mundo son sus servicios ecosistémicos. Ese es el futuro. Y por eso yo siento que cosas como la mina, el desarrollo portuario de los manglares son cosas cortoplacistas, porque, hey, no estás viendo todo el valor crediticio por los próximos 300 años que vamos a tener. Nada más quieres los $2.50 que te van a dar hoy, que ni siquiera te cubre un mes de planilla para acá. Entonces, me suena mucho ese tema porque dije, bueno, hay que generar la empleomanía, pero en verdad, la razón por la que la población está tan desesperada hasta el punto donde estaría dispuesta a destruir uno de sus manglares para construir un puerto es porque el Ministerio de Economía y Finanzas no ha hecho las inversiones en las pymes que tenía que hacer. Me explico, hay una falencia institucional masiva que está generando una presión sobre la población
al punto de ir a destruir la principal riqueza que tiene este país, que es su biodiversidad. Entonces, no sé, la verdad me parece que han traído un tema a debate muy, muy interesante y se tiene que debatir, e insisto, me encanta porque va al corazón del asunto, ¿no? Por un lado un puerto y por el otro lado un manglar, ¿no? Es casi que una decisión de Sophie en ese sentido de qué se va a hacer. Pero bueno, sus conclusiones finales, empecemos contigo, Juan. Mi conclusión es que yo creo que debemos estar lo suficientemente maduros como para no seguir cambiando oro por espejitos. Sí, y mi conclusión es que no podemos esperar que se otorgue una viabilidad ambiental para después solucionar todos los permisos. Es ver integral. Chiriquí merece un desarrollo integral que favorezca a todos. Entonces pensemos en eso. Bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias a Tania Arosemena, asesora legal, Juan Posada, asesor científico de Fundación Marviva. Cuando regresamos, bastante agenda, así que manténganse en sintonía en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día.